Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravés, soy asesor fiscal, laboral y contable. Espero que ya me conozcas de alguno de los vídeos que he hecho y si no es así, bienvenido al canal. En este vídeo quiero explicarte exactamente cómo funciona el modelo 130 y el modelo 303, es decir, los pagos a cuenta que tiene que hacer un autónomo de IRPF y el IVA. Quiero que sepas cómo se liquida, cómo funciona cada uno de estos impuestos con un ejemplo muy sencillo. En otro vídeo que hice puse este ejemplo y la cuestión es que como ese vídeo es muy largo, he querido traerte este específico para que veas ese ejemplo con números y demás. Entonces, quédate en el vídeo, te voy a explicar exactamente cómo se liquida para que te hagas una idea de lo que se tiene que pagar, ya sea por IRPF o por IVA si tienes una actividad como autónomo. Para que te hagas una idea, te pongo un ejemplo muy rápido. Pongamos que tienes una actividad, eres, por ejemplo, pintor y tú vas a hacer un piso, pintas todo el piso y a ti el cliente te paga 1.210 euros. En esos 1.210 euros, te lo pondré por aquí por pantalla para que quede un poquito más claro, tú tienes 1.210 euros. De esos 1.210 euros tú tienes dos partes. Hay una parte que son 210 euros, que es el IVA que tú le estás cobrando al cliente, y luego tienes otra parte que son 1.000 euros, que son tus ingresos. Pero eso no es beneficio, esos son ingresos. Por otra parte, tienes gastos, ¿vale? Por tu actividad. Yo he tenido que comprar pintura, he tenido que comprar pinceles, he tenido que comprar de todo. Entonces, yo he tenido que pagar por todo ese material 242 euros. Entonces, tú de esos 242 euros también tienes dos partes. Tienes una parte que son 42 euros de IVA deducible que tú le has pagado al proveedor y tienes otra parte que son 200 euros que es el gasto. Entonces, si tenemos esa operación en mente, tú tienes que tener en cuenta que ahí la liquidación de impuestos que te estoy diciendo, por una parte tenemos IRPF y por la otra tenemos IVA. La liquidación de impuestos que tú tendrías que hacer sería, para el IRPF, yo he ganado 1.000 euros, menos 200 euros de gasto, por lo tanto me quedan 800 euros de beneficio. De esos 800 euros, yo le tengo que pagar a Hacienda el 20% de mi beneficio. Por lo tanto, me saldrá que le tengo que pagar a Hacienda 160 euros por ese IRPF, ¿vale? Luego hay una bonificación en el IRPF para los 2 primeros años, que si te has quedado hasta aquí, pues enhorabuena porque te llevas esa bonificación, ¿no? La cuestión es que durante los 2 primeros años de tu actividad vas a tener una bonificación de 100 euros al trimestre. Por lo tanto, en esta operación, que nos saldrían 160 euros a pagar, tú solo pagarías 60. Si tú ya tienes tu actividad funcionando y demás, pues obviamente vas a pagar los 160. Y por otra parte de esta operación que te comentaba, tenemos el IVA. El IVA, tú eres un recaudador. Tú has cobrado 210 euros de tu cliente a los que le tienes que restar 42 euros, que es lo que te has gastado en las compras. Por lo tanto, a Hacienda, por esa operación, le tendrás que pagar 168 euros, si no calculo mal, ¿vale? Eso sí que se lo tienes que pagar a Hacienda. Tú lo has recaudado, te restas lo que te has gastado y ya está. Y la diferencia se la pagas a Hacienda, ¿vale? Ese sería el funcionamiento con un ejemplo muy sencillo. Espero que este ejemplo tan claro te haya servido para conocer estos dos impuestos y saber cómo se liquidan. Si ya eres autónomo, no lo dudes, suscríbete al canal porque tengo un montón de información para ti y si todavía no lo eres, si te estás planteando darte de alta, ya sea como autónomo o como empresa, mírate mis vídeos porque tengo un montón explicando todo lo que tiene que ver con autónomos. Incluso tengo un curso gratuito en YouTube que se llama AutónoTube, donde vas a poder ver todo lo que es relativo a los autónomos e informarte. Así que ya sabes, suscríbete al canal, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga, hasta ahora!